Muy bien, aquí estamos en los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani, correspondientes al mes de septiembre del año del Señor 2012. Nos vamos a insertar en el Apocalipsis, en este especial de todo un año que viene desarrollando el padre Seriani y el padre Grosso aquí en Radio Cristiandad. Querido padre, todo suyo. Bueno, entonces habíamos dejado el mes pasado, recuerden, estamos siempre en el capítulo 14. Yo insisto siempre al comenzar, tengan a mano el plan del Apocalipsis, el gráfico del padre Castellani. Conforme a ese plan, ya hemos avanzado bastante en el estudio del objeto de las decisiones divinas, que están contenidas en el libro de las visiones, que, como ya sabemos, deberíamos saber, se compone de 5 cuadros y abarca desde el capítulo 5 hasta el versículo 5 del capítulo 22 del Apocalipsis. Eso es lo que los autores, los comentadores denominan el drama del fin de los tiempos. Y así tituló su libro el padre Emanuel, el drama del fin de los tiempos. Ahora, entre estas decisiones divinas tenemos las tribulaciones que vendrán. Y esto en 3 cuadros, pues tienen 3 orígenes distintos. Unas vienen directamente de parte de Dios, otra de parte de nuestro Señor Jesucristo, obtenida por las oraciones de sus santos, y las últimas, que son las que ya estamos viendo, son de parte del demonio. En los especiales de agosto del mes pasado hemos considerado 3 cuadros. ¿Recuerdan? La bestia del mar, la bestia de la tierra y el cordero y los 144.000 vírgenes. Como de costumbre, después de esos 2 cuadros, y más bien 3 porque ya arrancaban con lo que hemos visto con el padre Grosso, o sea, la lucha del dragón contra la Santísima Virgen, y aparecen entonces las armas del dragón, su cita, la bestia del mar y el falso profeta, catastrófico, apocalíptico, en el sentido de que lo apocalíptico sería solamente lo horripilante. No, hay un engaño. Inmediatamente, como siempre, viene después de esas escenas horroríficas, vienen las escenas de consuelo. Y ya habíamos comenzado con el Cordero y las 144.000 vírgenes. El tercer y cuarto cuadro muestran las 2 máquinas de guerra salidas del pensamiento diabólico, la bestia del mar, la bestia de la tierra. El quinto cuadro presenta el triunfo del Cordero. Y es apocalíptico también. Está en el Apocalipsis, no está en el Evangelio no sé de quién. Está en el Apocalipsis. Hoy debemos considerar los cuadros sexto y séptimo. El sexto signo, o sexto cuadro, nos hace ver la prédica de los 3 heraldos de los juicios de Dios. Y nos vamos a regocijar con esos juicios divinos. Y finalmente, lo más probable mañana, el séptimo signo, el séptimo cuadro, despliega el triunfo de Cristo bajo la imagen de la siega de los impíos y de la vendimia de los réprobos. Veamos que tanto la siega como la vendimia es de los réprobos, de los impíos. Creo que en el escrito del mes pasado, incluso creo que en el plan, pero no, en el escrito, queda como que la siega es de los escogidos y la vendimia es de los réprobos. No, vamos a ver bien claramente, eso se me escapó la otra vez, o sea, a pesar de que yo pienso siempre que es impíos y réprobos, pero como hay autores que sostienen que una es de los, y ahí se me escapó, o sea, transcribiendo cosas de un autor, creo que se me escapó que es la siega de los escogidos y la vendimia de los réprobos. No, ambas, siega y vendimia, es de los réprobos. Entonces, fíjense, el triunfo del Cordero, los 144.000 vírgenes, la prédica de los 3 heraldos y la siega y la vendimia de los réprobos. Esto es consolador y está todo contenido allí en el capítulo 14. Capítulo muy importante,
que muchas veces la gente justamente, como no entiende los signos y aparte, bueno, no hay nada apocalíptico, están guiados, ¿no es cierto?, hechos la cabecita por los periodistas sensacionalistas, las páginas amarillas de la prensa, entonces buscan lo escabroso. Y no, esto es apocalíptico, señores, y esto es reconfortante. Todo esto constituye la predicción del triunfo de los buenos y el castigo de los malos. Y este vaticinio es presentado bajo la forma de 3 cuadros muy consolantes y reconfortantes, destinados a fortificar a los creyentes que podrían desanimarse por las terribles perspectivas descritas en los capítulos 12 y 13. Todas las visiones consoladoras de este género no faltan jamás en el Apocalipsis. A continuación de predicciones sombrías vienen las predicciones consoladoras, confortantes. Entonces, como de costumbre, después de habernos mostrado los males tramados por el demonio, San Juan nos hace elevar los ojos al cielo para contemplar un espectáculo reconfortante: Cristo Rey y sus conquistas. Ya nos vamos acercando también, falta poquito, un mes para la fiesta de Cristo Rey. ¿Dónde está? Justamente, en el Apocalipsis ya está anunciado. Pero triunfo final por Jesucristo. La restauración de todas las cosas en Cristo y por Cristo con su segunda venida. Ya está anunciado en el capítulo 14. Se va a efectivizar en el capítulo 19 y 20. Y por supuesto, capítulo 21 y 22 para la Jerusalén celestial. Vaya si esto es reconfortante. Entonces tenemos el sexto signo o sexto cuadro, capítulo 14, versículos 6 a 13. Entonces, si quieren leer, y después comenzamos a comentar. Dice así el texto: y vi a otro ángel volando por medio del cielo que tenía que anunciar un evangelio eterno para evangelizar a los que tienen asiento en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria a Él, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Siguióle un segundo ángel que decía: ha caído Babilonia, la grande, la cual abrevó a todas las naciones con el vino de su enardecida fornicación. Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su estatua, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vino puro mezclado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su suplicio sube por los siglos de los siglos. No tienen descanso día ni noche los que adoran a la bestia y a su estatua, y cuantos aceptan la marca de su nombre. En esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, pues sus trabajos siguen con ellos. Hermoso, magnífico. Esto no pudo haber sido inspirado sino por el Espíritu Santo. A ninguna inteligencia humana ni angélica se le podría ocurrir esto. No pasa por la cabeza de ninguna inteligencia creada. Esto viene de Dios. Está en el libro sagrado que cierra todo el libro sagrado. El Apocalipsis que cierra la Biblia, la Sagrada Escritura. Entonces comentan los comentadores: llegamos al testimonio público de Dios contra el reino del anticristo, y es en relación con el inminente juicio que éste se merece. El testimonio se realiza por medio de 6 ángeles. En el versículo 6 se ve al primer ángel de un desfile de 6 que van a aparecer en los versículos 6, 8, 9, 15, 17 y 18. Teniendo en cuenta las 2 máquinas de guerras imaginadas por el demonio, la bestia del mar y la bestia de la tierra,
es oportuno destacar el contraataque de la mujer y del cordero. Vean cómo la mujer y su hijo del capítulo 12 siguen en el trasfondo. Ellos enviarán sucesivamente 3 falanges de ángeles. El primero, versículo 6, recorrerá la tierra predicando la religión del verdadero Dios y la proximidad de su venida. El segundo, que aparece en el versículo 8, anunciará la caída de la ciudad del mal. El tercero, en el versículo 9, espantará a los pecadores, asegurando que los seguidores del anticristo serán juzgados. Anuncia el infierno inminente, al mismo tiempo que anima a los justos por la perspectiva del cielo cercano. Estos, además, lo dice muy claro, son tanto el infierno como el cielo eternos. Eternos, eso lo vamos a insistir después. Sí. Sí. Primer heraldo, que aparece en el capítulo 14, versículos 6 y 7. Repito los versículos. Sí, hay que repetir. Y vi a otro ángel volando por medio del cielo que tenía que anunciar un evangelio eterno para evangelizar a los que tienen asiento en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria a Él, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La expresión otro ángel implica una nueva escena en este drama revelador, cuyos acontecimientos coinciden siempre con la aparición de un ángel. Recordemos el capítulo 7, versículo 2 del Apocalipsis, que dice: y vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se había dado hacer daño a la tierra y al mar, y dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. En el capítulo 8, versículo 3, y vino otro ángel que se posó junto al altar, teniendo un incensario de oro, y se le dieron muchos perfumes para ofrecerlos con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro colocado delante del trono. En el mismo capítulo 8, versículo 13, leemos: y vi y oí cómo volaba por medio del cielo un águila que decía con poderosa voz: ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los toques de trompetas que faltan de los 3 ángeles que todavía han de tocar! También en el capítulo 10, versículo 1, y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz como un león que ruge. Y cuando hubo clamado, los 7 truenos levantaron sus voces. Entonces, resumiendo esas 4 citas, decimos que la expresión otro ángel, de este capítulo 14, versículo 6, implica una nueva escena en este drama. Como si tenemos el escenario, se corrió el telón y aparece un nuevo ángel que anuncia una nueva escena. Acontecimientos, esos coinciden siempre con la aparición de un ángel. La primera cita de 7.2 nos muestra el ángel que tiene el sello del Dios vivo, para marcar justamente a los 144.000, que lo habían visto, ¿se acuerdan?, con el Padre Grosso. El segundo ángel de 8.3 se pone junto al altar y tiene un incensario de oro. El del capítulo 8, versículo 13, es el águila con los 3 ay, que justamente ya lo hemos analizado. Y por último, el del 10.1, aparece un ángel poderoso, desciende envuelto en una nube con el arco iris, y en su mano tenía un librito abierto, que ya lo hemos visto también. Entonces, ante los ojos sorprendidos, maravillados, de San Juan, un ángel vuela en pleno cielo, portador, en este caso entonces, del Evangelio eterno. Entonces vean cómo se van sucediendo las imágenes: el incensario, el águila, el sello, el librito, ahora Evangelio eterno.
Es imposible magnificar más la prédica de esta buena nueva, porque evangelio quiere decir buena nueva, anunciada al mundo entero, porque pasa en medio del cielo, o sea que todo el mundo lo puede ver. Entonces, si quieren seguir con la explicación. El mensaje de este ángel es opuesto al del águila del capítulo 8, versículo 13, quien era el heraldo del juicio. El presente ángel es anunciador de misericordia y su mensaje se extiende por todas partes del mundo habitado. Representaba el último llamado al arrepentimiento para los que moran en la tierra. Este ángel no viene proclamando condenación, sino evangelio, lo cual significa buena nueva. Anuncia la buena nueva del sempiterno reino de Cristo, el cual empezará inmediatamente después del juicio sobre las fuerzas del mal, anunciado como inminente en 14:7. Según Filión, expresión remarcable para designar, según el contexto, la eterna verdad de que no hay salvación fuera del temor y la adoración del único Dios verdadero. Como el de Cristo, este evangelio es inmutable, irrevocable. Hay varios evangelios en la Sagrada Escritura. Perdón, interesante lo de Filión. Entonces, para los que no saben, Filión es un comentador francés muy importante, muy importante. El Monseñor Straubinger lo cita muchísimas veces. Entonces, Filión dice, hablando justamente de este evangelio eterno, dice, expresión remarcable para designar, según el contexto, no hay que perder de vista el contexto, la eterna verdad de que no hay salvación fuera del temor y la adoración del único Dios verdadero. Con lo que ustedes han estado hablando la semana pasada, con las visitas papales. Con entonces, las cartas y salutaciones. Sí. Entonces, fuera del temor y la adoración del único Dios verdadero no hay salvación. Como el de Cristo, este evangelio es inmutable, irrevocable, salvo para los modernistas, que tienen buen corazón. Inmutable e irrevocable por toda la eternidad. Es magnífico esto, magnífico. Entonces, debemos señalar de que hay varios evangelios en la Sagrada Escritura, que no son contradictorios, sino que presentan diferentes aspectos de esa buena nueva. El primero que encontramos es el protoevangelio, así llamado, Génesis capítulo 3, versículo 15. Es un aviso de juicio sobre Satanás. Pondré enemistades entre ti y la mujer, o sea, no lo pongo, es evidente, ¿no es cierto? Sí, entonces no pongo la cita. Claro. Aparte lo cité el domingo pasado en el sermón. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú acecharás su calcañar. Y se llama protoevangelio, proto de primitivo, ¿no es cierto? Primero, en contra de Deutero. Entonces es el más antiguo, el primero de todos, el más antiguo evangelio, ya señalando la enemistad, y en plural, enemistades entre la Santísima Virgen y el demonio. Y entre tu linaje y el suyo, dice. Por eso la raza de la Virgen. Entonces yo muchas veces he dicho, padre, usted es racista. Sí, yo soy de la raza de la Virgen. Soy de la raza de la Virgen, ya preanunciada en el protoevangelio Génesis 3:15, descendencia de Nuestra Señora. Y hay enemistad con las otras razas o con la otra raza que es la del demonio. Y en ese sentido, sí, soy racista. ¿Y usted es de derecha, padre? Sí, yo el día del juicio quiero estar a la derecha con las ovejitas y no del lado izquierdo con los cabrones. Cabritos. Cabrones. Crecieron. Y sí, de acá allá. Ahora, cuando los periodistas me preguntan eso y yo les contesto, al día siguiente no sale. Claro. No lo publican. No, ¿y qué va a hacer, padre? También usted. Y también usted, sí. Entonces, el protoevangelio, durante el Antiguo Testamento fue presentado el evangelio del reino.
Ese es otro evangelio. El protoevangelio, el evangelio del reino. Ya en el Nuevo Testamento, En las enseñanzas de San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 16:9, 2 Corintios 2:12, Colosenses 4:3, la puerta de la salvación está abierta de par en par, invitando a todas las naciones a que pasen. o sea, sería esa puerta abierta. Se ha abierto una puerta para el apostolado, para el anuncio de la buena nueva. Y San Pablo toma esa figura, se me abrió una puerta. Para el apostolado, para anunciar, para evangelizar. ¿Y quién mejor que él para decir eso, no? Luego tenemos El evangelio de la presente dispensación, que es universal. Y aquí en Apocalipsis 14:6, el tema otra vez es del reino, con la advertencia del inminente regreso del rey juez. Bueno, esto, para los que conocen, coincide perfectamente con el pensamiento del padre Lacunza sobre el Evangelio eterno del Apocalipsis. Sería retomar nuevamente el tema del reino con la advertencia del inminente regreso del rey juez. Entonces, los que hayan seguido la secuencia, estudiado, profundizado, capítulo 12, capítulo 13, los que sepan, como yo insistí el domingo, no está escrito, pero insistí en la prédica oral, ustedes me han escuchado, que para Sor Lucía, en la parte tercera del secreto de Fátima, está ya anunciado en el capítulo 12 y 13. ¿Cómo no pensar en la inminencia? Si ya en 1960 tenía que ser conocido, ¿cómo no hablar de inminencia? Entonces, ¿para qué inminencia? ¿Que son 2 segundos para esta gente? ¿A qué llaman inminencia? Eterno, referido al Evangelio, hace referencia a duración ilimitada, sin fin. Esta palabra utilizada puede referirse a aquello que no tiene principio ni fin, como vemos en Romanos 16:26 o en Hebreos 9:14, lo que es sin principio, Romanos 16:25, 2 Timoteo 1:9, y lo que es sin fin, San Lucas 16:9, 2 Corintios 5:1. O sea que hay diferentes eternidades, diferentes sentidos de eternidad o de eterno. Entonces, por ejemplo, atribuido a Dios no tiene ni principio ni fin. Sí. El ángel, el alma humana, tiene principio pero no tiene fin, salvo que Dios la aniquile. Dios podría aniquilarla, pero en principio Dios no va a aniquilar un ángel, no va a aniquilar un alma. Aunque en la Sagrada Escritura también está, en la teología por supuesto, tanto los ángeles rebeldes, los demonios, como el alma condenada, desearía ser aniquilada. Pero no va a ser aniquilada. Pero Dios podría volver a la nada un alma. Entonces, tiene principio pero no tiene fin. Y después aquello que tiene, o sea, tiene principio, y aquello que no tiene principio, pero puede tener fin, como muestra San Pablo en Romanos 16:25 o escribiendo a su discípulo Timoteo, 2 Timoteo 1:9. Ahora, en este caso, el artículo definido no aparece en el texto original griego. Siendo eterno, este evangelio es válido para siempre. Siendo dirigido a la gente del mundo, es aplicable universalmente. Entonces no hay artículo definido, lo cual muestra, yo no entiendo mucho de griego, sigo a los comentadores en este caso, que siendo eterno este evangelio es válido para siempre. Y el contenido de este evangelio se encuentra en el siguiente versículo, dirigiendo los pensamientos de la gente hacia el Creador. Dice ese versículo: temed a Dios y dadle gloria a Él, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es el compendio, el resumen del evangelio eterno. Las condiciones son 2. Temor de Dios, empieza temed a Dios, y voluntad de rendirle gloria, por eso dice adorad al que hizo el cielo, etc. La urgencia de la fe se impone porque llega la hora de dar cuenta. Importantísimo esto. Claro. La urgencia de la fe, y de una fe vivida, practicada, no de cartelito.
no sé si recuerdan, vale la pena de vez en cuando traer a la memoria estas cosas, en la campaña electoral del año 83, tal vez fue en el 82, pero las elecciones fueron en el 83, al que terminó siendo electo democráticamente presidente, que en aquel entonces regía todavía la Constitución, si bien por supuesto liberal y demás, pero mucha mejor que la que fue reformada en el 94, todavía regía la cláusula de que el presidente de la Argentina debía ser católico. Y entonces le preguntaron a aquel que hacía la campaña, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, que se propone para ser elegido. Candidato. Aquel candidato le preguntaron, ¿usted es católico? Dijo, sí, mi esposa va a misa los domingos. Que esa esposa va a misa los domingos era hermana de un famoso general traidor también. Balsa. Ajá. Balsa y Alfonsín eran cuñados. Qué cría, ¿no? Dios Qué los linda, cría linda y familia. ellos se juntan y el demonio los apelotona. Claro. Sí, algunos también decían que para cumplir la condición constitucional bastaba con estar bautizado. No, es como usted dice, tiene que ser una fe vivida, ¿no? Parece, vemos lo que sale. Sí. Vemos Sí. los chanchurros que salen. Sí, sí, sí. Entonces, la urgencia de la fe se impone, señores. Es inminente. Llega la hora de dar cuenta. Bueno, Agradezcamos a Dios que a través del Apocalipsis nos advierte. a uno de esos dos cuñados ya le llegó la hora de dar cuenta. Sí, sí. A los dos me parece, ¿o no? El otro No, el otro está ya, creo que... ¿No se murió Balsa también? No sé. Creo que sí, que murió ya, ¿eh? Sí, Ah, sí, me parece que sí. Se hundió la balsa entonces. Sí, me parece que recogió demasiada madera y se fue de mambo. Está bien. En un lenguaje inconfundible, este poderoso ángel apremia a todos los hombres para que se aparten de la bestia y vuelvan a Dios. La hora del juicio divino ha llegado y los hombres deben arrepentirse de su crasa idolatría si no quieren sufrir la ira de las copas. Esto es una advertencia porque viene, digamos, el juicio en forma universal. Por supuesto que a nosotros individualmente nos corresponde en nuestra vida porque en cualquier momento nos puede llegar la hora del juicio y tenemos que arrepentirnos de las idolatrías y demás pecados de este mundo, ¿no? Pero esto es una advertencia universal porque la acción del juicio va a ser universal. Cuando, por supuesto, producida la parucía. Entonces, un lenguaje inconfundible, apremio para todos los hombres, a que se aparten de la bestia y vuelvan a Dios. Esa gran señal que se dice, ¿no?, que va a venir. La hora del juicio divino ha llegado. Entonces vean lo terrible y la falta de caridad de no predicar esto. En el seno de la tradición se llenan la boca diciendo que es una falta de caridad el ecumenismo, al dejar todavía a los que están fuera de la verdadera religión en la creencia de que en su falsa religión se pueden salvar. Pero en el seno de la tradición está también esta falta de caridad. Hacerle creer a la gente que todavía falta mucho. Monseñor Tissier, que hablábamos hace un rato de él, ¿no es cierto? Todavía dice, faltan 40 años para que se termine, digamos, la herejía del Concilio Vaticano II y va a venir la restauración. Claro. Faltan 30 años, dicen, son 70 años, 70, ya pasaron 40, 5 faltan... Dios mío. Los individuos que hayan sobrevivido a los embates de la gran tribulación tendrán la última oportunidad de escuchar la prédica pública de que el Dios del cielo es soberano y que solo Él tiene que ser adorado y obedecido. Esta última evangelización será verdaderamente mundial. Claro, y les alcanzará también a los réprobos, a los que estén todavía en estado de enemistad con Dios. A los que hayan sobrevivido Claro. los embates de la gran tribulación. ¿Por la fe o por la complicidad? Pero le va a llegar a todos, por eso es verdaderamente mundial. Entonces, el pronunciamiento del ángel va a eliminar 3 grandes engaños. El ateísmo, el politeísmo y el agnosticismo. Ha llegado la hora, aquí significa un punto definitivo. Este último plazo de oportunidad salvadora será muy breve. Ya lo veremos
al analizar el versículo 15. Pero vean, ¿no? Ateísmo, politeísmo y agnosticismo. Y eso hoy es de todos los días. Cuando vamos a comprar el pan, cuando subimos a un ómnibus, a un tren, el chofer del taxi, el rico, el pobre, el viejo, el joven. Si no es ateo, es politeísta. Sí, tiene infinidad de amuletos, imágenes. Eso sería ya otra cuestión, no sería, digamos, exactamente, ¿cómo se llama esto? Supersticioso. Superstición. Pero Asís, el espíritu de Asís es politeísmo. Y abajo de todo eso que lleva justamente al politeísmo y al ateísmo, el agnosticismo. Está señalado en la encíclica Pascendi de San Pío X. Ha llegado la hora. Bueno, ahora escuchemos entonces, comentando este pasaje, a Monseñor Straubinger. No hay mucho, es más bien cortito, porque más o menos repite un poco también lo que dice Filión y demás, así que yo lo acorté. Es mucho más largo de lo que yo presento, por supuesto, pero para no repetir, yo suprimí muchas cosas. Un evangelio eterno, dice Monseñor Straubinger, cita al capítulo 10, versículo 2, tenía en su mano un librito abierto, y el versículo 9, fui pues al ángel y le dije que me diera el librito, el sagrado libro del evangelio, o tal vez solamente el decreto eterno de Dios que el ángel va a promulgar en el versículo 7 como última advertencia antes del juicio de las naciones. Véase también San Mateo 24:14. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero en testimonio a todos los pueblos y entonces vendrá el fin. Ese capítulo 24 de San Mateo es el sermón escatológico. Claro. Pero ahí habla de la buena nueva del reino, la especifica bien. Por eso digo que coincide perfectamente esto que dice Monseñor Straubinger con la interpretación del padre Lacunza. Algunos, hace referencia a Nácar Colunga, opinan que no se trata del juicio universal, sino del indicado en el versículo 8, el de Babilonia. Pirot, en cambio, dice que el ángel anuncia el juicio final, y así se ve en las penas del versículo 10, pero no parece haber oposición, pues aquel es un juicio previo, pero también escatológico. Interesante. Bueno, el padre Castellani, por su parte, comenta de esta manera. No es nuestro evangelio, es este mismo libro del Apocalipsis, es el anuncio de la parusía. Bueno, aquí podría interpretarse como que hay una diferencia, una discrepancia entre el padre Castellani y el padre Lacunza. Yo no lo veo, no creo. O sea, se puede ser que el mismo libro del Apocalipsis es el del reino. Claro. Desde el primer versículo del capítulo primero hasta el último. Yo no veo discrepancia en esto, pero bueno, pongo ahí lo que dice el padre Castellani. Quizás significa que este librito sellado, al fin de los tiempos será abierto, como hemos visto en la visión sexta. Si el evangelio eterno es el Apocalipsis, nuestros evangelios son temporales, para los tiempos normales de la Iglesia, no para los tiempos novísimos, como decían los romanos, a la vez últimos y diferentes. Importante esto, en lo cual muchas veces Fabián, usted hace hincapié, ¿no es cierto? O sea que el Apocalipsis presenta algo completamente novedoso para tiempos novedosos y novísimos. Entonces, si el Evangelio eterno es el Apocalipsis, dice el padre Castellani, nuestros evangelios son temporales para los tiempos normales de la Iglesia. Y si entonces coincidimos con los señores episcopos y sus súbditos en que estos no son tiempos normales de la Iglesia, entonces entramos en tiempos del Apocalipsis, de lleno, y no en el capítulo primero, sino ya a partir del capítulo 12, que si ustedes se acuerdan, ya a partir del capítulo 11 del Apocalipsis, como mínimo, a partir del capítulo 10, depende
la discrepancia en el mismo padre Castellani, ¿no es cierto? Pero como mínimo a partir del capítulo 10, con más razón, si es a partir del capítulo 10, pero si no, a partir del capítulo 11, ya estamos en la etapa escatológica histórica, y no en la histórica escatológica. Ya estamos en la escatología. Entonces, si el Evangelio eterno es el Apocalipsis, nuestros evangelios son temporales, para los tiempos normales de la iglesia. O sea que esa buena nueva no es la del Evangelio, es la del reino. Que de alguna manera completa y perfecciona los evangelios. Y no, obviamente, no puede haber contradicción. No puede haber contradicción, es la continuación lógica. Es la culminación. Pero entonces, hoy, por así decir, ¿no es cierto? Si se pudiese, porque evidentemente hay algo que no se puede. Pero limitarme yo a predicar el contenido del Evangelio, pura y exclusivamente, y omitir las cartas de San Pablo, emitir el Apocalipsis, es una prédica trunca. Tal cual. Trunca completamente. Y es lo que acontece, lamentablemente, ¿no? O sea, si bien no pueden desligarse del todo, o lo tergiversan, o directamente lo dejan allí como si fuera algo intrascendente, no para nuestro tiempo, queda ahí muerto. Pero el siguiente pasaje del padre Castellani da luz a todo esto. A ver. Dice, los evangelios quedarán como suspendidos, las promesas de Cristo como incumplidas, sus preceptos y consejos en la retroescena, implicados y escondidos todos en el único precepto de resistir en la fe y la paciencia la inundación de la persecución y la apostasía, pues la iglesia volverá a las catacumbas, y ni siquiera se podrán administrar los sacramentos, opina San Agustín. Dios guardará silencio y parecerá cerrar los oídos a las oraciones, y los santos serán vencidos. Los dones místicos desaparecerán, y los hombres de oración versarán en noche oscura, y la persecución plagará de fuera y dentro, pues se le recrecerán las fuerzas a Satanás, que tiene poco tiempo y lo sabe. Magnífico. Esto ya cierra absolutamente. Qué bueno. Yo lo único que haría, y acabo de hacer, es agregar 2 comas para que se interprete un poquito mejor. Dice el padre Castellani, hablando, ¿no es cierto?, del Evangelio, las promesas de Cristo como incumplidas, sus preceptos, consejos en la retroescena, implicados y escondidos todos en el único precepto de resistir, en la fe y en la paciencia, la inundación, la persecución y la apostasía. El único precepto de resistir en la fe. En la fe y la paciencia, ¿qué cosa? La inundación de la persecución y la apostasía, pues la iglesia volverá a las catacumbas. Y no, la iglesia reflorecerá. ¿Cómo no va a ser odiado Castellani? ¿Cómo no va a ser odiado hoy? Y entonces, ¿cómo no recordar las palabras de nuestro amigo Osco? Si no le creen a San Juan y no le creen a Castellani, no le creen a Lacunza, ¿cómo le creerán a Seriani? Claro, para que rime. Obviamente. Y busquen una con Méramo, ¿no es cierto? Porque también, ¿cómo le creerán a Seriani y a Méramo? O si quieren, ¿cómo le creerán a Méramo y a Seriani? Pero si no le creen a San Juan, claro, no le creen al Espíritu Santo, ¿de qué nos van a creer a nosotros? Bueno, pero como no le pueden dar palo al Espíritu Santo, nos dan palo a nosotros. Claro. Porque usted desanima. Sí. Como dijo bien al principio en la introducción, todo esto es justamente para reconfortar a aquellos que podrían verse desanimados por los acontecimientos que vamos a vivir. Obviamente. Y que pero que me parece que en los acontecimientos que todos se van a ver involucrados en esa desazón. Solamente que guardarán esa alegría interior aquellos que tengan la noticia. El resto caerá en la desesperación. Sí. Y incluso esos en una noche oscura, dice el padre Castellani. Pero sigue diciendo... Obviamente que Santa Teresa no se la desea a nadie, acuérdense de la poesía esa de padre Castellani, ¿no es cierto? También la vida más perra que hay en la tierra.
a la cual Santa Teresa no le encuentra la vuelta, no me acuerdo cómo es. Eso está al comienzo de Su Majestad Dulcinea, es la oración que se encuentra en el bolsillo del mameluco, después del accidente, del subte, al comienzo de todo de Su Majestad Dulcinea. Sigan comentando a ver si la encuentro. Bueno, y entonces aquí queda bien en claro que por qué se refiere al texto del Apocalipsis como el del librito, ¿no? El librito sellado que quedó abierto, e implica además que justamente las profecías, a medida que vayan los acontecimientos avanzando, se harán más entendibles. Quiere decir, esta es la razón por la cual nosotros podemos ver mejor en los acontecimientos actuales que aquellos que intentaron hacer una aproximación siglos antes. Para nosotros es más claro, es más evidente. Esto nosotros lo estamos viviendo ya. Entonces, cuando dice, los evangelios quedarán como suspendidos, nosotros lo tenemos ya. Las promesas de Cristo aparecerán como incumplidas. Claro. Sus preceptos y consejos en la retroescena, implicados y escondidos todos en el único precepto de resistir en la fe y la paciencia, la inundación, o sea, haber completado todo, la inundación de la persecución y la apostasía. Bueno, lo otro sabemos perfectamente, nosotros sí sabemos de qué se trata, ¿no? La iglesia volverá a las catacumbas, Ecclesia Martyrum, y ni siquiera se podrán administrar los sacramentos. Si sabremos de eso. Dios guardará silencio y parecerá cerrar los oídos a las oraciones, y los santos serán vencidos. Los dones místicos desaparecerán. Ustedes fíjense también que como contrapartida aparece el pseudo profeta con todos sus secuaces, con sus engaños, mostrando grandes prodigios. Y un resurgir de los dones místicos falseados, que nos toca verlo a nosotros. Nosotros lo estamos viendo. ¿Cuántos pobrecitos metidos en la secta, por ejemplo, de los neocatecumenales o de los carismáticos, ¿no? Que se creen a sí mismos dotados de dones, de lengua, de profecía, de no sé qué, del descanso en el espíritu, adormilados por el demonio y sus engaños? Dios guardará silencio. Los hombres de oración versarán en noche oscura y la persecución plagará de fuera y dentro, pues se le recrecerán las fuerzas a Satanás, que tiene poco tiempo y lo sabe. Satanás dirá con sorna a los santos, ¿dónde está vuestro Dios? Y ellos callarán. Les espejará las más peligrosas ilusiones y los hará caer en líos endiablados. El estado descompuesto y falsificado de la iglesia, el atrio pisoteado por los paganos, los sumirá en desconsuelo y perplejidad. No, ese es impresionante. Los prelados mercenarios, ¿cómo?, los castigarán y hostigarán hasta hacerles imposible el ganarse la comida. Recuerden lo del padre Lacunza, cuando dice que el falso profeta será todo un cuerpo colegiado, el sacerdocio católico. Y cuando se acerquen los pobres fieles, y ahí les harán adorar la bestia. Claro. Su fidelidad a la iglesia, a la imagen lejana de la iglesia y el núcleo atormentado de hoy, será más que heroica, casi imposible. Situaciones endemoniadas a que deberán adaptarse. Por ejemplo, uno de ellos huyendo y escondiéndose a la vez de la policía y de una banda de asesinos, confundido con uno que robó 28 millones de pesos del Banco Nación, que se le parece mucho, e incluso se procuró sus dactilares para plantarlas. O sea, perseguidos por cualquier razón. Es decir, en este caso, por el Vaticano y por la banda que gobierna la neofraternidad. Tal cual. Y que se han procurado las huellas digitales de la tradición. Está bueno.
Usted hablaba ayer, usted hablaba si del les hacen doble guante. por si les hacen sacar los guantes y firmar tranquilos sin guantes. Usted ayer hablaba Y si justamente todo del doble cierra, guante. si todo cierra. Impresionante, ¿no? Y aquí también, ¿no? El dolor. No los matarán por cristianos, sino por traidores a la patria, ladrones y asesinos, como en los tiempos de Nerón y Marco Aurelio. Les sacarán confesiones atroces por medio de drogas y horripilarán a la opinión pública cretinizada con los relatos de facínoras de los Cristóbales. Nadie podría aguantar si Cristo no volviera pronto. Todo esto, dice el padre Castellani, está en las descripciones proféticas de la Didaché, que data de los tiempos apostólicos. En el terrible mártir Hipólito, el primer comentador del Apocalipsis, en el maestro de San Agustín, Lactancio, que yo no sé de dónde sacó sus iluminaciones que parecen escritas en el tiempo actual y están al final de sus egregias instituciones divinas. Con exquisito lenguaje y gran elegancia de estilo, es un gran señor, y San Agustín, su discípulo, lo tuvo también por profeta. Esto para también nuevamente recordar que la interpretación del Apocalipsis nuestra, llamémosle, porque la hemos apropiado, es mucho más patrística que la neointerpretación, por más que por clásica se haya vuelto tradicional. Exactamente. ¿No? Y que no hay palabra del magisterio contra ella. Claro. Todo esto está en las descripciones proféticas de la Didaché. Por ejemplo, así explica el rétor africano en la página 791 el cómo a partir del imperio cesáreo, que en su tiempo mantenía el orden en todas partes y había devenido cristiano, se llegaría al desorden actual. Se quebrará el imperio, se multiplicarán los reinos y repúblicas y la autoridad se anemiará. Guerras civiles y guerras extranjeras, porque habrá 10, muchos, reyes, no para regir al mundo, sino más bien para ordeñarlo. Levantarán ejércitos inmensos, las campiñas serán abandonadas. De repente se levantará un potentísimo surgido del Asia, el cual, domeñados 3 asiáticos, hará alianza con los otros reyes y se constituirá en cabeza del mundo. Este vejará a la tierra con un dominio inaguantable. Una linda descripción, muy resumida. Pero esto se refiere a Lactancio. No, a esto un es pasaje de Lactancio. No, ese, yo creo que es San Agustín. Dice, San Agustín tuvo por discípulo a... no, puede ser Lactancio, sí. Sí, pero él dice rétor africano. Parecería ser San Agustín. No sé de dónde era Lactancio. Ah, bueno, te estás adelantando. Entonces. Anda a estudiar un poco. Sí, no me queda claro. Puede ser incluso la Didaché, página 791 de la Didaché, hablando del mártir Hipólito. Porque hace referencia justamente con el tema de Lactancio. Dice, yo no sé de dónde sacó sus iluminaciones que parecen escritas en el tiempo actual. Y esto que habla justamente es del tiempo actual. Que era imposible pensar en repúblicas, republiquetas en aquella época. Busque Lactancio, usted que es genial para esas cosas. Muy bien. Y nos vamos a situar bien un poco. Pero sea de quien sea, de todos modos, viene el Espíritu es un Santo. Resumen clarísimo. La autoridad se anemiará, no como nunca en esta época. La aparición de las repúblicas, como nunca en esta época. Hoy no tenemos reinos. Cuando se habla de la presencia de 10 reyes, o de los que fuera, para nosotros es insólito. ¿Qué reyes conocemos hoy? ¿Quiénes son los reyes? Los fantasmas de monarquía que figuran en Europa. Eso no es. La idea del rey no aparece para nosotros. Más bien tendría que decir 10 presidentes de 10 republiquetas. No, pero no se preocupe, los monárquicos nos van a salvar. Bueno, aquí encontré, Lactancio nació en el norte de África. Entonces Lactancio, sí. Y fue discípulo del maestro africano de retórica Arnovio. Y rétor justamente es aquel especialista en retórica. Es Lactancio, sí.
Sigue diciendo el padre Castellani, el Evangelio eterno, cuyo contenido es que ya viene la hora de su juicio, será interpretado y entendido, pues los santos entenderán los signos. Y para detrimento de algunos esperanzados, y los malvados no entendieron nada, pero los santos entendieron. ¿Quién dice eso? Profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 13. Es decir, el Espíritu Santo, Claro. Sí, desde luego. por la boca del profeta Daniel. Sí. Entonces, el Evangelio eterno será interpretado y entendido, pues los santos entenderán los signos. Les anticipo, estamos el domingo 17, próximo el domingo 18, domingo 20 de Pentecostés, voy a hablar sobre los signos de los tiempos. El sermón ya está hecho, en principio, habrá que retocarlo un poquito, pero voy a hablar sobre los signos de los tiempos. Muy bien. Los malvados no entendieron nada, pero los santos entendieron. Termina el padre Castellani, Y falta me poquito. parece que en este de los malvados, a lo mejor no se refiere únicamente a los perversos malvados, sino a los que por el entendimiento se hicieron malvados, Sí. por no querer saber Mala voluntad. la mala voluntad. Dios les infundirá el espíritu del error, por no haber querido adherir a la verdad, por no haber querido reconocer la verdad. Porque mal que les pese, toda esta suerte de prédica que hoy en día llega al mundo entero, aunque sea por lo menos como mínimo en español, pero muchas veces incluso traducido a otras lenguas, son como gracias actuales que les llegan, mal que les pese, les duele, porque la verdad duele, pero no pueden decir yo no supe. No, Dios le va a decir, escúchame, ¿cómo no supiste? Si escuchaste el sermón, o escuchaste los escritos, leíste los escritos de estos locos de Radio Cristiandad y sus adláteres. ¿Cómo no? ¿Supiste? Y combatiste esa prédica. No solo la conociste, sino que la combatiste. Por eso, una vez más, el que tiene ojo para ver, que vea; el que tiene oídos para oír, que oiga. Sigue diciendo el padre Castellani. Por eso dice Cristo que el juicio vendrá inopinado. El otro día yo lo ponía y mi respuesta, ¿qué pretenden? Siempre va a ser inopinado, siempre va a ser inminente. Siempre va a tomar no preparados a los malos, obviamente. Que los hombres comerciarán, viajarán, contraerán matrimonios. De la higuera aprended una comparación, que cuando veis los brotes y hojitas tiernas, sabéis está cerca el verano. Así vosotros cuando veáis los signos, dice nuestro Señor. O sea que estamos mandados a ver los signos, mandados a interpretar los signos. De eso vamos a hablar el domingo 20 Hoy parece de que Pentecostés. si esto Dios no quiere. ha sido mandado para nosotros. No. Parece que nuestro Señor no nos dijo esto. Estad atentos, mirad Y los es que en signos. definitiva para nadie, porque siempre que alguien quiera escrutar los signos le van a decir, lo van a acusar de profeta, y etcétera. Entonces no sé si recuerdan las palabras del cardenal Newman. Dice, más vale 1000 veces haber dicho que viene cuando no vino, que una sola vez decir no viene y vino. Y por eso la comparación que pone nuestro Señor él mismo con el ladrón. Más vale 1000 veces decir ojo con el ladrón, o el pastor ojo con el lobo, y no viene, no mintiendo, como en la fábula del pastor mentiroso, sino equivocándose. Más vale equivocarse 1000 veces pensando que está cerca cuando en realidad no está cerca, que equivocarse una sola vez y ya vino. Claro. Será tarde. La vez que importa. Entonces por eso la consigna de nuestro Señor: velad, vigilad y orad. Vigilate et orate. Y La termina gran el Padre. tribulación de que dijo Cristo será la mayor que ha habido ni habrá desde el diluvio acá,
lo cual no es poco decir, y Daniel, más aún, la mayor desde que existen pueblos, no vendrá de golpe y porrazo. Por supuesto, es un hecho histórico, no metahistórico como la parusía, sometido a las leyes de la historia. Será precedida por el decaimiento general de la religión y las persecuciones locales, no menos que por la gran guerra y la paz impuesta por el anticristo. Muy bien, ese es el comentario entonces al primer heraldo, que vaya si es consolador. La prédica del reino, el evangelio eterno, el librito. Y bueno, hemos hecho nuestro esta obligación de predicarlo, de anunciarlo a lo largo de todo este año. No sé si tiene pensado, ¿no es cierto?, pero al final, cuando terminemos, Dios mediante, recopilar todo, lo escrito y el audio, para que sea fácil de encontrar. Y a buscar, que nadie tenga pretexto. Y aparte, los que nos quieran dar palo, que nos den palo. O sea, que busquen, que sepan dónde está. Porque esto a veces se dan cuenta, parece como que no, con lo de Williamson, por ejemplo, no, hace 3 años que estamos hablando en contra de Williamson. No es hace 3 semanas. Y lo mismo respecto de la neofraternidad y de tantas cosas. No es de ahora. Y todo esto forma parte del mismo paquete. ¿Se acuerda que había que votar paquetes sin desatar? Sí. Bueno, esto forma parte del mismo paquete. Están todos ahí adentro. Y ellos quieren distinguir. No, forma parte del acuerdo. Del acuerdo de Olivos. Acá es del acuerdo de Roma. Forma parte del acuerdo de Roma. Está todo adentro del mismo paquete, señores. No empiecen a desempaquetar y sacar a Williamson por un lado, a Felé por el otro, a Tissier por el otro, a Felé por el otro, a De Galarreta por el otro, que a su vez tiene dentro de su paquete la caja de Pandora, bien abierta por supuesto, nunca la cerró. No, forma parte del mismo paquete y es apocalíptico. El descrédito de la autoridad. ¿Quién cree en estos hombres hoy? ¿Quién cree? Ya no es quién de los tradicionalistas, quién cree en Benedicto XVI, no, quién cree en Felé, quién cree en Williamson, quién cree y están haciendo encuestas a ver quién cree. No, es genial. Y después dicen que no es apocalíptico. Breve pausa, enseguida regresamos con los especiales de Radio Cristiandad y el padre Juan Carlos Seriani. No se vaya, aproveche si quiere hacer alguna consulta, algún comentario, ubíquenos en el Messenger en cristiandad@msn.com. Estamos también a través del email soporte@cristiandadfm.com y en nuestro grupo en Facebook, Mientras el mundo gira, la cruz permanece. Ya regresamos. Muy bien, 11:51 minutos. Estos son los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani, correspondientes al mes de septiembre del año del Señor 2012. Un gran abrazo a todos los amigos que de a poco se van sumando aquí a nuestra mesa de trabajo desde el lugar en el que estén en el mundo. Hay una consulta interesante, me parece, para tener en cuenta, sobre todo para la gente que vive alejada, que no tiene la bondad de Dios de tener un sacerdote cerca, alguien que les rece la misa, y se encuentran hoy en una circunstancia bastante especial. Cuando escuchan lo que nosotros venimos contando, obviamente se sienten identificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro amigo Miguel Ángel Tambasia. A quien le debo una respuesta, pero tuve muchos problemas con internet. Bueno, muy bien, he hecho el aviso. Ya hoy en día es difícil hasta confesarse, por falta de verdaderos sacerdotes, ¿no? En esos tiempos, futuro, ¿cómo se perdonarán los pecados entonces? Porque supongo que, aunque sean veniales, igual los cristianos verdaderos, aún en el fragor de la batalla y todo, pecarán. 7 veces al día, dice la Sagrada Escritura. El justo peca 7 veces al día y otras tantas se levanta. Una vez le preguntaron a San Francisco de Sales, una devota mujer: padre, la Escritura dice que el justo pecará 7 veces por día y otras tantas se levantará, pero yo no me doy cuenta cuáles son mis 7 pecados diarios, 49 por semana. Y San Francisco dice: pero dése cuenta que la Escritura dice que el justo pecará 7 veces por día y otras tantas se levantará. No dice que se dará cuenta. Muchas veces usted se levanta sin haberse dado cuenta de haber caído. Claro.
Pues son pecados de fragilidad, no pecados veniales voluntarios. Son de fragilidad que muchas veces uno se da cuenta después o no se da cuenta. Y al haber hecho un acto de contrición o al haber hecho simplemente la señal de la cruz con agua bendita, siempre y cuando uno tenga la intención y nunca la retracte, son esos sacramentales, perdonan los pecados veniales, que se llaman veniales porque obtienen venia por sí mismos. Claro. Hay en un blog son los que se perdonan con los sacramentales, entre otras formas, con la absolución también. De, o sea, que no es confitio. obligatorio, también el confitio en la misa, y con más razón con la absolución del sacerdote, aunque no hayan sido confesados. Por supuesto que si yo no confieso un pecado venial a sabiendas, deliberado, y a sabiendas, no obtengo el perdón. Queda como venial, pero no tengo el perdón. No cometo un sacrilegio en la confesión, pero tendré que pasar el purgatorio por ese pecado venial. Bien. En un blog amigo hay, últimamente estuvieron sacando, ¿no es cierto?, sobre el pecado venial. Interesante, porque muchas veces se predica sobre el pecado mortal y no sobre el pecado venial. Pero a mí me parece que también Entonces, hay que pensar, ¿qué decía? Sí. No, hablando del tema de la falta de los sacerdotes, la falta de los sacramentos, que ya lo veía San Agustín, decía el padre Castellani, anunció, ¿no? O sea, forma parte de aquel paisaje apocalíptico el hecho de encontrarnos solos, sin los sacramentos, sin sacerdotes, sin templos, los templos profanados como están hoy. Entonces, son tiempos, volvamos a decirlo, extraordinarios. Extraordinarios. Y Dios tiene también sus gracias extraordinarias. Totalmente. Para esos tiempos. Por eso hemos publicado ya en la radio, hemos hecho un especial en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado, programa para vivir en la inhóspita trinchera. Exacto. Y justamente hablando de esos tiempos que no son normales, fue ahí cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de la noche oscura, de los santos y demás. Yo dije, bueno, había una poesía del padre Castellani, que está en Su Majestad Dulcinea. Entonces el padre Castellani ahí dice: acepto por Cristo la vida más triste que existe en la tierra, la vida más dura, más pobre y oscura, la vida más perra, la vida que dijo que le daba lástima a San Juan de la Cruz, a la que la misma Teresa confiesa no le encuentra luz. San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Acepto la vida que es lucha perdida, continua derrota. Esto es lo que no aceptan los acuerdistas, prácticos y doctrinales. Los que quieren el acuerdo práctico y o doctrinal. La vida que dijo le daba lástima a San Juan de la Cruz, a la que la misma Teresa confiesa no le encuentra luz. Acepto la vida que es lucha perdida, continua derrota, el terrible ayuno sin premio ninguna, muerte gota a gota. Renuncio a las bodas con Julia y a todas las compensaciones, todos los resortes del vivir y los nortes, sostenes y horcones. Acepto este plomo tremendo en el lomo y la estepa yerma, sin oasis, como la célula enferma de una época enferma. Eso fue lo que se encontró en el Mameluco, del que sustituyó al cura loco, a Luis Lamuncurá, en la muerte del subte. Él lo reviste con su mameluco para hacer pasar que era él y que ella había muerto, para que se quedaran tranquilos y seguir él con sus levantamientos cristóbales. La Cristíada, de la cual habla el padre Castellani. Y esa es la inhóspita trinchera. Y justamente él escribe esa poesía. No hago nada. Porque dicen, ustedes no hacen nada, se cruzan de brazos. ¿Cómo no hago nada? Hago más de lo que puedo. Sostengo la bandera en inhóspita trinchera. Sé que la muerte me ha podido. Estoy helado, estoy aterido. Dando el SOS a una ayuda que sé no me llegará sino tarde. Y que me encontrará muerto de pie en la trinchera. Para que otro infeliz, dice, recoja mi bandera. Mi mitad yo ya la hice. Que la haga ahora el que siga. Prelados mercenarios los castigarán y hostigarán. Otros que van a ir a confesar, si le van a decir que no es que no va a encontrar un confesor. Voy a confesar y va a decir no,
Usted no se puede confesar. Váyase de este priorato. O peor aún, le van a decir, lo que usted está confesando no es pecado. Otros. Claro. Otros. Prelados mercenarios, pero hay de los dos colores. Sí. Y no sé qué es peor. No sé qué es peor. Y el color propio es más traidor. Y sí. Perdón, no debo usar esa palabra. Perdón. ¿Qué, traidor? Sí. No seas traidor. Bueno. También pregunta Miguel Ángel, ¿la gran persecución de los cristianos será después de la llegada de la guerra mundial, de la guerra de los continentes, con la paz impuesta por el anticristo, esa tan terrible? Sí, para mí es evidente eso. Sí. Es decir, incluso la guerra no forma parte propiamente de los signos anunciadores de la inminencia. Todavía no ha llegado el fin, dice nuestro Señor. Capítulo 24 de San Mateo, 21 de San Lucas, sobre todo 24 de San Mateo, 13 de San Marcos. Dice, oiréis rumores de guerras y rumores, pero todavía no es el fin, non stat in finis. Y después sigue con los signos. A mí me parece que la persecución va a tener distintos matices y que nosotros podemos decir ya que estamos dentro de ella. O sea, Sí, no necesitamos cabe la duda. guerra. No cabe duda. Con la guerra quizás tengamos esa persecución física. Es que la guerra también ya pasó. Las dos guerras mundiales y el estado de guerra permanente Los rumores. que reclaman los asises, falsos remedios, que exigió que viniese nuestra Madre del Cielo, y habrá un tiempo de paz, que algunos dicen que ya lo hubo, justamente. ¿Recuerdan? Ya lo hubo. O sea que, tranquilamente podría ser eso, o podría ser, bueno, lo que veremos al final del capítulo 20. Pero claro, del Apocalipsis. uno desde aquí, desde esta visión apocalíptica, desde este entender la Sagrada Escritura, con el agradecimiento, obviamente, de este conocimiento, que uno no tiene mérito alguno de tener, obviamente, uno le pide a Dios muchas veces que no ajuste demasiado la cuerda y nos deje tan en sintonía, ¿no? Tan afinados, tan en 440, dirían los músicos, ¿no? Teniendo en cuenta de que mientras más se está en esa sintonía, más se ve la realidad con ojos de cielo. Y en ese tener ojos de cielo, indudablemente uno sufre más. ¿Quién no sufre hoy al ver que no se puede confiar en el Papa? O sea, es un dolor que se va haciendo a medida que uno lo va internalizando y se va dando cuenta. Yo tengo una cierta tristeza de melancolía de pensar en aquellos primeros cristianos que tenían ese sostén en el Papa. Y nosotros no tenemos ni eso. Entonces, me parece que se va viviendo de distintos matices. Obviamente que llegará el momento de la persecución cruel y sangrienta, pero hoy es el momento de hacernos apostatar, no de hacernos mártires. Y sobre eso trabajan muy bien los lobos internos, principalmente. Digamos, dejemos al padre Castellani, el cura loco, Luis Namencurá. ¿Podemos presentar, es presentable Isabel la Católica? ¿Cómo no? ¿Es presentable? Sí, hay que preguntarle a los hermanos mayores. No, sí, No, entre nosotros, digamos. sí, sí, entre los católicos, no Sí. metamos a Benedicto ni nada. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Isabel, la católica, no la ecumenista. Tengo miedo, Señor, de tener miedo. Isabel, la católica, la mujer de pelo en pecho como quería Santa Teresa. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Y eso coincide con la oración de los paracaidistas, que
que también lo hemos publicado, ¿no es cierto? Y coincide con el alma de pie de gallo de nuestro querido Salvat, que ya falleció, que nos tenga en cuenta en sus oraciones. Destino de pie de gallo es mi destino, Señor, morir hundido en mi tierra, cacheteando el aluvión. Destino humilde y hermoso es mi destino, Señor, defender la tierra arada, la viña, el huerto y la flor. Que venga la correntada, que yo aguantearé el cimbrón, afirmado en mis 3 patas, fe, esperanza y corazón. Pone corazón en vez de caridad, pues si no, no le rima. Vida callada y sufrida, al aire libre y al sol. Quien me ve sabe que vivo feliz con mi condición. Cadenas de pie de gallo formaremos, sí Señor, no destruirán mi patria, el odio ni el desamor. Cargados con todo el peso de la gaucha tradición, inconmovibles seremos aunque vengan en montón. Con alma de pie de gallo, cada cual en su función encauzará la corriente por el camino hacia Dios. Ese es nuestro destino, hacer frente al vendaval, para que a nuestras espaldas la patria florezca en paz. Transportemos eso a lo concretamente más profundo que es la iglesia. Lo mismo, es lo mismo. Y después las 2 poesías que también hemos publicado y que son una belleza, que ya se los he dicho, la compuso un amigo mío, tradicional, feligrés, de la última hora, de la primera y de la última. Sola ante Dios te encuentras, alma mía, viviendo este tiempo de tinieblas, que decretó la augusta providencia para otorgarnos el triunfo de la iglesia. Adversidad, abandono, incomprensión, por mantener la fe que se disgrega, son señales que aún no has claudicado y que ocupas un lugar en la trinchera. Adversidad, abandono, incomprensión, son señales de que estás en la trinchera. Amarás con dolor hasta el martirio, te purificarás con entrega y heroísmo, siguiendo a Cristo, tu Redentor, con renuncia y abandono de sí mismo. Por el camino estrecho de la cruz has de unirte a su obra redentora, confiando recibir la fortaleza para no desfallecer en esta hora. Ni el dolor ni el sufrimiento te acobarde, ni la angustia ni el temor te debilite. Que la pasión del Señor te fortalezca, porque en su muerte triunfó por redimirte. Vive mi alma, Señor, te lo suplico, para que viva en ti por amor crucificada, al propio juicio, al mundo, al dolor, aunque a veces le encuentres desolada. Y en constante oración y penitencia, por lograr la divina intervención, conserva con valor la tradición hasta el día de tu muerte o su venida. Maravilloso. Es todo un programa. Eso está en el programa para resistir en la inhóspita trinchera. Y bueno, y eso mismo nos anuncian los heraldos. Volvemos a la realidad. Porque bueno, esto es fantasía. Todo esto mándeme lo de Isabel la Católica, si lo ponemos ya en el blog. Eso también tiene que estar. Acá lo están pidiendo a gritos. Otra de las comunicaciones de nuestros amigos y oyentes dice: solo me quedó en el medio, ¿no? Algo medio así como agarrado de los pelos, cuando dijeron Dios ante las réplicas de no sabíamos, les diga, no escucharon Radio Cristiandad. Al padre Seriani, a estos locos, etcétera. En realidad, no escucharon al Espíritu Santo a través del Apocalipsis, las luces dadas a sus intérpretes. Esto me parece que hace referencia a lo de Osco, ¿no? Sino la crítica los va ahora a tratar a ustedes, de los salvadores, los intérpretes privilegiados. No. Ya saben cómo somos son el estos instrumento. De somos el instrumento. Exactamente. Somos el instrumento. Eso me parece que justamente ese tipo de pensamientos nace de la mala intención. Los que conocen verdaderamente el tema, los anoticiados, ciertamente saben cómo es el juego de palabras, entienden el sentido y demás. Y el resto, obviamente, no entiende nada. Y así debe ser. Otra de las comunicaciones tiene que ver con lo de ayer. Me parece interesante comentárselo.
de nuestro amigo Ignacio Fleitas. Ayer el padre Seriani enumeraba a la multitud de mojones que enmarcaban y denunciaban el itinerario de la traición, ¿no? Y se refirió justamente con el término mojones, que está bien aplicado, yo creo, hasta en el doble sentido. Después de escucharlo, me quedó dando vueltas en la cabeza la palabra mojones y rápidamente me surgió otra como respuesta a la gravedad de la hora. Me refiero a la poco aceptada socialmente cojones, Bueno. de la cual estos sacerdotes, Méramo, Seriani, Grosso, Turco, están dando muestras palmarias. Deo gracias, un cordial saludo, muchas gracias, Ignacio. Ni por la cabeza se me pasó a mí eso. No. Por favor. Yo hablé de la carta mercenaria sin pantalones. Exacto. Sí, que también rima. Sí. No, pero aparte tenía que hacer referencia a FSSPX. Sí. Entonces también tuve que buscar una palabra que pegara con la X de San Pío X. Y la encontró muy bien. Y sí, la seroftalmia. O sea, no sé si saben de dónde viene eso. O sea, yo puse seroftálmica, sería el que padece de una enfermedad, seroftalmia o seroftalmía, como quieran, que es un desecamiento, una pérdida de visión por desecamiento de la córnea. Pérdida de visión por desecamiento de la córnea. Entonces se va desecando, se va secando y por eso se pierde la visión. Y le falta, digamos, si seguimos con las imágenes, le falta justamente el aceite. Tiene una hermosa lámpara, pero son vírgenes necias. Les falta el aceite. ¿Y qué les va a pasar a esas vírgenes necias? Cuando hayan reencontrado su aceite, van a ir a golpear y necio vos, no os conozco. No os conozco. Entonces mejor que tengamos aparejada nuestra lámpara con aceite y bien lubricada nuestra córnea, porque el Apocalipsis también, la iglesia de la Odisea dice, ve a buscarte un colirio. Claro. Ve a buscarte un colirio. Porque esos ojos además están faltos de lágrimas, porque no se quiere sufrir. Entonces por eso los ojos se resecan. Está bien, está bueno. Muy bien. Bueno, no te agrandes tampoco, porque te digo muy No bien. dije nada. No, pero Se me hincha el pecho porque decir, es una cuestión. no, decir que estamos en la radio. Porque quiero si esto fuera propiciar televisión. lágrimas, sí, me matan. Bueno, vamos con el segundo heraldo. El segundo heraldo. Versículo 8 del capítulo 14 dice, siguióle un segundo ángel que decía, ha caído Babilonia la grande, la cual abrevó a todas las naciones con el vino de su enardecida fornicación. Aparece aquí un prefacio de los acontecimientos que están a punto de ocurrir. Este es un anuncio preliminar y preparatorio del juicio descrito en los capítulos 17 y 18. Para Monseñor Straubinger, Babilonia, nombre simbólico de Roma, como se ve en los capítulos 17 y 18 y en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13. El nombre de Babilonia simboliza el reino anticristiano, así como el de Sión o Jerusalén, el reino de Dios, conforme capítulo 17-18, 18-2, Isaías 21-9, Jeremías 52 y 51-8. Entonces, muy importante también dentro entonces de las visiones consoladoras, reconfortantes, fortificantes, animadoras, a los que van a estar en la inhóspita trinchera, Babilonia va a caer. Y fíjense que no dice, le siguió un segundo ángel que decía, va a caer. No, ha caído. Vamos a ver después la redundancia. ¿Por qué? Ha caído. Y aunque esto está redactado capítulos más adelante, ya en el capítulo 14 lo anuncia. Entonces, a los que estén, digamos, atribulados por el triunfo de Babilonia, va a caer. Y el Apocalipsis lo da como ya algo sucedido. Ya sucedió. Ha caído la Babilonia, la grande, la cual abrevó a todas las naciones con el vino de su enardecida fornicación. Vamos a ver todo lo que significa esto. Es genial. Es un solo versículo de la Sagrada Escritura y podemos hablar horas sobre esto. Horas. Pero quien lea esto sabiendo lo que significa Babilonia y que
ha caído, y ya lo da la Sagrada Escritura como cierto y efectivizado, ¿de dónde le viene el desánimo? Claro. Uno lo único que dice, bueno, dame tiempo para verlo. Claro. Dame tiempo para verlo. ¿Quién pudiera estar ahí? Porque no, yo me quiero morir antes. Pero no, es magnífico. Entonces aparece un prefacio de los acontecimientos que están a punto de ocurrir. Es un anuncio preliminar y preparatorio del juicio, que va a ser descrito en los capítulos 17 y 18. Estamos en el 14, versículo 8 recién. Entonces, para Monsignor Straubinger y para otros, Babilonia es un nombre simbólico de Roma. Babilonia la Grande es aquí, pues, bajo la imagen de la ciudad de los caldeos junto al Éufrates, la ciudad del mal, la que sostenía la fornicación, la provocadora de todos los errores, la contraiglesia. Interesante. En el Antiguo Testamento, Babilonia era contemplada como una ciudad, un reino y un sistema mundial de corrupción e idolatría. En aquella ciudad se desarrolló un sistema político, económico y religioso totalmente contrario a Dios. Una vez más, para entender bien el Apocalipsis, hay que conocer toda la Sagrada Escritura, porque uno dice Babilonia, ¿y qué es Babilonia? Algunos dicen que es Babel, también. Sí, puede ser, es Babel, Babilonia es Babel. Es Los primeros la ciudad de ahí, claro, al lado del Éufrates, y es la torre de Babel, como vamos a ver. Que como dice el padre Castigliani, ya no solo la están construyendo la nueva, sino que ya la han terminado, le falta poner el copete nada más. Y ahora, genial, ¿no? La expresión esta. El babilonianismo representa un vasto sistema que esclaviza a los cristianos. Está caracterizado por el orgullo mundano, la idolatría y el adulterio espiritual. Hay pues una contraiglesia universal, y ella caerá antes del fin. Su caída liberará a la iglesia como la caída de la antigua Babilonia liberó a los hebreos. Más adelante la misma verdad será afirmada. La iglesia no entrará en su eternidad sino después de haber visto derribado por tierra el mal, históricamente castigado y reducido a nada. La expresión ha caído, ha caído. El aorista profético del griego es usado porque el hecho es tan seguro que este aviso preliminar se presenta como un asunto ya realizado. La certeza de la ruina de Babilonia se ve por la repetición. Entonces hay algunos ejemplos, tomados de la Sagrada Escritura, ella misma, donde está justamente esa repetición, que anuncia, según el tiempo del verbo del griego, aorista, profético, algo tan seguro que ya se da como realizado. Por ejemplo, en Génesis 41:32 dice así: y el que se haya repetido el sueño del faraón 2 veces, el porque la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a realizarla. En los capítulos 17 y 18 se describe de manera trágica la ruina de Babilonia anunciada en pasajes anteriores. Vimos el capítulo 14:8, que ya comentamos. Vamos al capítulo 16, versículos 17-19. El séptimo derramó su copa en el aire. Entonces salió del santuario, desde el trono, una fuerte voz que decía: hecho está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. La gran ciudad se abrió en 3 partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor en su cólera. O sea, hace referencia a la séptima fiala, la séptima copa, que verán Dios mediante con el Padre Grosso, el mes que viene. En el capítulo 17, versículos 1 y 2, entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló: ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Capítulo 18, versículo 1 al 3. Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor.
gritó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables, porque del vino de su furiosa prostitución han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Bueno, todo eso está anunciado en este único versículo, en este solo versículo del capítulo 14. Y veamos cómo la destrucción de Babilonia es celebrada en el cielo. Ahí sí se descorcha champán, para celebrar lo que merece ser celebrado. Donde el juicio se considera como ya consumado. Vean, la intensidad de las palabras en la repetición, ha caído, es un mero hebraísmo. No es un mero hebraísmo, sino que habla de un doble juicio. Ha caído, habla de un doble juicio. Babilonia va a ser destruida no solo como sistema, sino también como ciudad. Desde el punto de vista del cielo, las cosas, verlas como se ven desde el cielo, Babilonia ya ha caído. ¿Ustedes creen que Dios tiene miedo de la venida del anticristo? Desde el punto de vista del cielo, Babilonia ya ha caído, aunque su destrucción real no ha ocurrido todavía. Volvemos al francés, al autor francés, Filion. Dice, el empleo del tiempo pasado y la repetición del verbo destacan la certeza y la proximidad relativa del hecho predicho. Bueno, y ahora viene el castigo, ¿no es cierto? Y es magnífico ese versículo que hace pensar en Jeremías 51:7. Dos imágenes son reunidas en esta fórmula. Primero, Babilonia ha hecho beber a los pueblos de su copa hedionda. Y segunda, con ellos deberá vaciar la copa de la cólera divina. Se trata pues de un verbo causativo. Los negociantes del mundo no fueron forzados contra su voluntad, sino que se entregaron como inducidos, pero voluntariamente, a los tratos comprometedores de los negocios deshonestos e inescrupulosos. Hay negocios deshonestos e inescrupulosos. ¿Hay de eso? Sí, ¿no? Y contra su voluntad, no. Inducidos, pero voluntariamente. Ni siquiera excusa, he sido engañado. Porque aparte es excusa. Entonces los negociantes del mundo no fueron forzados contra su voluntad. ¿Y qué pasó? Con el vino de su enardecida fornicación. Esto indica la aguda presión mundial a conformarse a las exigencias del reino del anticristo. Capítulo 13, versículo 17 dice, no se podrá comprar ni vender. Las naciones se dejarán engañar por la atracción sensual y feroz del sistema babilónico. Pero el trago de su ira obligará a las naciones a consumir otra bebida no tan atrayente, el contenido de la copa de la ira de Dios del versículo 10. Chicos, ya vamos a ver. Entonces Dios castiga con el mismo medio. Devuelve con las mismas armas. Diste a beber y a embriagar con este vino, con ese mismo vino te voy a castigar. La razón por la cual cae Babilonia se expresa en estas palabras: porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino de la ira de Dios es la consecuencia de esta fornicación de Babilonia. Debido a que ella ha embriagado a las naciones con el vino de su fornicación, ella misma será embriagada con el vino de la ira de Dios. Por eso dice que el verbo indica causalidad. Causa-efecto. Porque hiciste tal cosa, como consecuencia, como efecto, yo te castigo de esta manera. El padre Castellani comenta todo esto. Babilonia es la gran ciudad capitalista. No sabemos cuál,
¿sí? Roma, Londres, Nueva York o Tokio, o bien todas las grandes urbes de Europa. Ella sustenta la falsa religión universal, que es el vino de su fornicación. Su ruina futura es predicha aquí como ya pasada y más adelante será minuciosamente descrita. Por supuesto que el tipo de esta profecía es la Roma pagana, como veremos más adelante, a la cual también San Pedro en su primera epístola llama Babilonia. O sea, la famosa cuestión tipo-antitipo. Entonces, aquí llegamos al final del segundo heraldo. Nos queda por ver el tercer heraldo. Y luego el cuadro siguiente, con este tercer heraldo, terminaríamos el cuadro que habíamos comenzado hoy, el sexto, y mañana ya tendríamos que ver el séptimo signo o cuadro. Entonces dejamos el tercer heraldo y todo el cuadro séptimo o signo, de 14, versículos 14 a 20 de este capítulo 14, cuando viene la siega de los impíos y la vendimia de los réprobos. Ahora hay algo interesante, yo quiero señalar, remarcar un poco sobre lo que usted decía recién, de que Dios le da a los réprobos la misma medicina, y también algo que dijo antes sobre cómo se considera el término apocalíptico, que se piensa en destrucción, que es una cuestión de prensa sensacionalista, ¿no? Y basado, por supuesto, en algunos pasajes como este del capítulo 16, 17, 19, que dice que se produjeron relámpagos, fragor, truenos, la gran ciudad se abrió en 3 partes, las ciudades de las naciones se desplomaron. Ahora, frente a todo eso, está lo otro justamente, que es la retribución de Dios a los justos, que es 10.000 veces mayor que la destrucción esta, que es para los réprobos, evidentemente. Es decir, es consolador el Apocalipsis, es justamente un libro de gloria, es para leerlo y para querer estar ahí cuando ocurran estas cosas, porque después del gran sufrimiento del tiempo que sea, 3 años y medio, lo que dure el reinado del anticristo, lo que dure la tribulación, lo que duren las persecuciones, la ignorancia frente a los sanos católicos, todo eso, viene el gran triunfo que es eterno. Totalmente. No sé si sufriremos 3 años, 5, 10, no importa. Después viene una recompensa eterna, que es la retribución de Dios. Así como a los réprobos les hace pagar con su misma medicina, a los justos les hace pagar con las recompensas prometidas a los que conservan la fe. Eso lo veremos mañana, el infierno y el cielo. Bien. Lo vemos, el infierno y el cielo está anunciado. Si quiere, leemos simplemente lo que tenemos que comentar mañana. Lo que sigue, ¿no es cierto?, de el Apocalipsis, estos versículos. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su estatua, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vino puro mezclado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre